Así que vamos a dar comienzo a la clase y en esta clase vamos a seguir trabajando con el tema de los teoremas en la circunferencia y específicamente con tres teoremas. Uno de los teoremas se llama teorema del ángulo semi-inscrito, el otro teorema del ángulo interior y el último, el teorema del ángulo exterior. Así que voy a compartir pantalla y te voy a presentar un PPT. Y todo esto tiene que ver con medidas. Y los teoremas dicen que tal ángulo mide el doble del otro ángulo y el otro ángulo mide la mitad del anterior. Pero ahora lo vamos a ver con detalle. Ya. Esto yo lo vi con tus compañeros. Ya. Y estamos próximos a evaluar este tema. Pero todavía no lo hemos evaluado porque no hemos tenido algunas clases, se han suspendido. Y este viernes ya comenzamos con la primera evaluación, que es el test número 2 del segundo trimestre. Y tiene que ver con los teoremas que te mencioné, mira. El objetivo, obviamente, que es aplicar los teoremas que se cumplen en la circunferencia. Bienvenido, Alexis. Buenas tardes. Y antes de ver el teorema que se llama teorema del ángulo semi-inscrito, tenemos que ver lo que es un ángulo semi-inscrito. Y como la palabra lo dice, es un ángulo que está una parte dentro y otra parte fuera de la circunferencia. Así como se puede ver en el dibujo. Lo que está en verde. Hay una parte que está dentro de la circunferencia y otra parte que está fuera, por eso se llama semi-inscrito. Y aquí aparece la definición matemática precisa, exacta, que dice que es un ángulo cuyo vértice pertenece a la circunferencia. En este caso, el punto B que aparece en la figurita es el vértice del ángulo. Y pertenece a la circunferencia, porque la circunferencia es todo este contorno. Así que estamos bien. Después dice, además, uno de los lados de este ángulo semi-inscrito es una cuerda. Y el otro es una tangente a la circunferencia. Entonces, en palabras más o menos simples, tenemos un ángulo y este ángulo, una parte de él está dentro y la otra parte está fuera de la circunferencia y está formado por una cuerda. La cuerda en este caso sería AB. La cuerda, recordemos que es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. En este caso, el punto A y el punto B, si lo unimos, se forma un segmento y ese segmento se llama cuerda. Y el otro es la tangente. La tangente es una recta que toca la circunferencia en un punto. Entonces aquí tenemos la tangente BC y tocan a la circunferencia en el punto B. Siempre los ángulos semi-inscritos entonces se van a formar con una cuerda y con una tangente. Siempre te vas a encontrar con dibujitos así. A lo mejor arriba, a la izquierda, a la derecha, en este caso abajo, pero tiene que ser de esta forma. Y ahora que ya hemos definido lo que es un ángulo semi-inscrito, vamos a ver cuál es el teorema del ángulo semi-inscrito. Y el teorema es muy similar al teorema del ángulo inscrito. Es exactamente lo mismo, pero lo único que cambia es el dibujo. Dice, si un ángulo del centro y un ángulo semi-inscrito en una circunferencia subtienden el mismo arco, ese es como requisito, tienen que tener el mismo arco, o subtienden el mismo arco. El ángulo del centro mide el doble que el ángulo semi-inscrito. Ese es el teorema. Entonces yo te voy a dar, por ejemplo, la medida de un ángulo semi-inscrito y basta con que tú calcules el doble y encuentras la medida del ángulo del centro. Y también te puedo dar la medida del ángulo del centro y vas a tener que dividir por 2 para obtener la medida del ángulo semi-inscrito. Ahí uno puede jugar con eso.
No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Catalina, Alexis, hasta ahora. No, pero no está tan difícil tampoco. No, no, es bastante similar a lo anterior. Entonces, por ejemplo, si yo te dijera, Catalina, que el ángulo semiinclito, que en este caso, como el dibujo lo dice, es el ángulo ABC, midiese 35 grados, ¿cuánto mide el ángulo del centro? Si el teorema dice que el ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo semiinclito. ¿Cuánto es 35? 35 grados mide el ángulo semiinclito que te estoy dando como ejemplo. 70, ¿no? Excelente. Y si yo te dijera que el ángulo del centro mide 80 grados, ¿cuánto mide el ángulo semiinclito? 40. Perfecto. Hay que multiplicar por 2 o dividir por 2 dependiendo de lo que yo te entregue. Y el requisito es que sea un ángulo semiinclito, un ángulo de centro y subtienda el mismo arco. El arco es AB, es el mismo arco para los dos. Aquí está el ángulo AOB y su arco es AB. Aquí está el ángulo ABC y su arco también es AB. Ese es el requisito para que uno pueda aplicar el teorema. Te hago una consulta, Alexis. ¿Tú estás participando de las clases presenciales también o vas a participar solamente de la online? Igual estoy atento al chat si no puedes activar tu micrófono. Abandonó la llamada, Alexis. Se asustó con la pregunta. Ya. Entonces eso es. Entonces hay ejercicios más simples y otros más complejos. El que acabamos de ver como ejemplo mental es más o menos simple, cálculo directo. Pero también ocurre lo mismo que veíamos la semana pasada, que de repente aparece algo en términos de una incógnita, de alfa, de beta, de gamma. Ujú. Se usan letras griegas generalmente con los ángulos. Y uno tiene que averiguar primero el valor de la incógnita y después averiguar cuánto mide cada uno de los ángulos. Entonces veamos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos que aplicar el teorema y además tenemos que aplicar algunos conocimientos que ya deberíamos tener. Ya. Entonces es súper importante acá leer bien, tratar de entenderlo e ir identificando lo que nos entregan. Entonces, vamos leyendo. Dice, ese simbolito es de arco. Hay uno que es mejor, que es así, pero no lo he encontrado en el computador. No sé cuál es, así que ocupé ese. Pero Ah, cuando sí, sí, sí. dice, si arco AB, entonces nos fijamos en el dibujo. Arco AB. Recordemos que los arcos se leen retrocediendo. AB sería este pedacito de acá. Ujú. Partimos en A, terminamos en B. Vamos retrocediendo. Dice, si arco AB mide 50 grados, yo te entrego el arco. Después dice, coma, segmento BC es un diámetro, O es el centro y C es un punto de tangencia a la circunferencia. Ahí tenemos harta información. Tenemos una medida, tenemos lo que es BC, tenemos lo que es O y tenemos lo que es C. Cada letra y lo que significa. La pregunta es, ¿cuáles son las medidas de alfa y beta que aparecen acá? Y si te das cuenta, el dibujo es bastante parecido a eso, más o menos parecido. Hay un ángulo semi-inscrito. ¿Cuál es Ujú. el ángulo semi-inscrito? ¿Alfa o beta? Inscrito es beta. Beta, porque tiene una parte dentro de la circunferencia y otra parte fuera de esta pequeñita de acá. Entonces ahí tenemos un ángulo semi-inscrito, también tenemos el ángulo de centro y los dos comparten el mismo arco, que sería CA. El ángulo de centro es eh, COA y su arco es CA. Y el ángulo semi-inscrito es OC. Podemos colocar acá una letra E, OCE, y también es el mismo arco, CA, para este ángulo. Ujú. Ya, pero nos preguntan por alfa y beta. ¿Te atreverías a decir algún valor para alfa y algún valor para beta? ¿Que tú crees que vale alfa y que tú crees que vale beta o tienes que, o no se puede aplicar el teorema directamente? No sé, es que lo estoy procesando todavía.
Ya. Tenemos un dibujo bien parecido como te decía yo. Tenemos el ángulo del centro, el ángulo semi-inscrito. ¿Tenemos la medida del ángulo del centro? ¿Alfa? ¿La entregan en alguna parte? Mm, No, solamente dicen que mm, vale alfa, pero no dice la medida. ¿Y tenemos la medida de beta? sí, no. No, porque son las preguntas. Tenemos que averiguar eso. Alfa y beta. O sea, no podríamos aplicar el teorema directamente, porque no tenemos ninguna de las dos medidas. O sea, algo tenemos que hacer antes. Y ese algo se encuentra acá. Dice que arco AB mide 50 grados. Esa información es súper importante, porque uno puede sacar una conclusión con respecto a eso. Y tiene que ver con el teorema que vimos la semana pasada. ¿Qué pasaba cuando yo te entregaba un arco? ¿Qué pasaba entre el arco y el ángulo del centro correspondiente? ¿Qué pasaba con sus medidas? Eran iguales. Exacto, Catalina, muy bien. Entonces, si tenemos este arco, ¿qué podemos averiguar? ¿Qué medida? Tenemos el arco AB. Mm, ¿Qué o vamos a sea, poder sé que el arco AB mide 50 grados. Sí. ¿Y cuál sería el ángulo del centro que subtiende este arco AB? Eh, ¿CA? ¿AC? ¿BC? No, siempre un ángulo tiene tres letras. Ah, ¿Dónde parte, dónde está su vértice y dónde termina? BAO, o no, BOA. BOA. Entonces, si tenemos el arco AB, podemos determinar la medida del ángulo BOA. Ah, ya. O sea, este pedacito de acá. Ujú. ¿Cuánto mediría ese pedacito de acá, que es el ángulo del centro que tiene arco AB? 50. 50, por lo que ya sabemos que el arco mide lo mismo que el ángulo del centro. O sea, tenemos este pedacito de acá, que sí o sí teníamos que calcular porque no teníamos más información. Pero ahora que tenemos este pedacito de acá, podemos obtener este otro pedacito de acá, que es alfa. ¿Cómo obtenemos este pedacito que falta, que es alfa? Ya sabemos que esta parte mide 50, que este ángulo mide 50 grados. ¿Qué habrá que hacer para averiguar cuánto vale alfa? Eh, no sé, multiplicar. No. No, todavía no. Todavía tenemos que aplicar algo que se vio en algún momento en séptimo, en octavo, a lo mejor en primero medio. Esta información es importante. BC es diámetro. Aquí todo esto forma un ángulo. Todo esto que está acá. Ujú. ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Te acuerdas? Todo esto de acá. Si tenemos un segmento acá, este ángulo que ya sabemos que un pedacito mide 50 y este otro pedacito mide alfa. ¿Cuánto mide completo todo esto? ¿Cuántos grados? Eh, 190. Un poquito No. menos. 180, no. 180, eso es. Todo esto mide 180 grados. Y si este Y si pedacito se mide, mide 50, tendría que dividir. No. ¿cómo averiguas el valor de alfa si tienes este pedacito que vale 50? Y tú me dijiste que todo eso vale 180 grados. ¿Cuánto medirá alfa? Eh, 130. Excelente. ¿Qué hiciste, Catarina? Resté. Restaste. Muy bien. Ahí hay que restar. Ahí hay que ver cuánto le faltaba a 50 para llegar a 180. 180 menos 50 es 130, por lo tanto alfa mide 130 grados. Y ahora que tenemos alfa y que sabemos el teorema del ángulo semi-inscrito, ¿cuánto mide beta? Mm, ¿Qué hay que hacer si tenemos el ángulo del centro y nos piden el ángulo semi-inscrito?
Ay, no sé. ¿El doble o la mitad? ¿Qué había que hacer? Ya sabemos que esto, ¿El doble? No, la mitad. la mitad, sí. Ya sabemos que esto mide 50, que alfa mide 130. Por lo tanto, beta, ¿cuánto va a medir? Es un ángulo semi-inscrito y mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro, que es alfa. Mm, se divide por 2. Exacto. ¿Cuánto daría 130 dividido por 2? 65. Perfecto. Y ahí estamos aplicando el teorema, pero previamente hicimos otras cosas que ya sabíamos y teníamos que ser capaces de deducir nomás. Ah, ya. Aquí tenemos varios ángulos del centro. Primero estaba el ángulo del centro que era BOA, después está AOC, pero todo hay que verlo bien, identificarlo bien y aplicar bien lo que ya sabemos. No sé si te queda claro. Sí, me confundí un poquito, pero sí, estoy entendiendo algo. Viste que no era tan directo como lo anterior, porque uno llegaba, entregaba una medida, había que dividir por 2 o multiplicar por 2, pero hay ejercicios como este donde uno tiene que ir avanzando de a poquitito y llegar hasta la parte donde recién se aplica el teorema. Ujú. Y aquí está la explicación. Pues este PPT igual lo voy a subir al Classroom para que lo revises nuevamente. Aquí entrego toda la información en palabras. Digo, lo primero que dije, como arco AB mide 50 grados, entonces ángulo AOB es igual a 50 grados, que fue lo que tú me dijiste, que el arco mide lo mismo que este ángulo de acá, este pedacito. El arco AB mide lo mismo que el ángulo de centro que forma. Eso es lo que está ahí. Después, además, alfa es el suplemento del ángulo AOB. Luego, alfa es igual a 180 grados menos 50 grados igual a 130 grados. También fue la deducción que hiciste tú. Alfa es el suplemento del ángulo BOA. Es lo que le falta para completar 180 grados. Había que hacer la resta y obtenemos alfa. Y después, recién después de esos dos primeros pasos, se aplica el teorema del ángulo semiinclito, ya que alfa es ángulo del centro, beta es ángulo semiinclito, y alfa y beta subtienden el mismo arco, se cumplen todas las condiciones. Entonces, para calcular el ángulo semiinclito, que es beta, debemos tomar alfa y dividirlo por 2. Beta va a ser igual a 130 dividido por 2 y eso da 65. Ahí está la explicación, lo que todos hicimos de manera mental o algún cálculo que hiciste por ahí en el cuaderno. Veamos un segundo ejercicio, Catalina. Si te das cuenta, el dibujo es más o menos parecido nuevamente. Sí, algo así. Hay que identificar bien la información que nos entregan nomás. Entonces es súper importante leer, hay información que es relevante y otra que no es tanto, pero que se debe entregar porque en matemáticas se debe entregar harta información. Entonces, primero dice, sea una circunferencia, ahí tenemos una circunferencia de centro O, sí, ahí está el centro, es O, con punto de tangencia A. Aquí está el punto de tangencia. El punto de tangencia dijimos que es el punto donde toca la tangente a la circunferencia. La tangente siempre toca en un punto de la circunferencia, en este caso es en el punto A. ¿Qué más dice? Determine las medidas de los ángulos COA, el que está en verde ahí, y OAD, el otro que está en verde ahí. Sí se sabe que M pequeñita significa medida y este significa ángulo. Sí se sabe que medida del ángulo COA es igual a alfa más 60 grados y medida del ángulo OAD es igual a alfa menos 20 grados. Ya, pregunta Catarina, ¿cuál es el ángulo del centro? El que está en verde, ¿cómo se nombraría? Con 3 letras. COA Muy bien. ¿Y cuál es el ángulo semi-inscrito? Que también es o con 3 AD, letras. ¿no? OAD, perfecto, muy bien. Ahí está. Pero lo complicado es que ahora tenemos que averiguar cuánto vale cada uno de los ángulos, pero lo entregan
en términos de una incógnita que es alfa. La pregunta es, ¿qué hacemos si nos entregan esto de esta forma? Aplicar el teorema. Y aquí es súper importante ser capaces de anotar algo que es de repente un poquito complicado escribirlo. En matemática de repente hay cosas que son complicadas de escribir. Son más fáciles de hacerlas mentalmente que escribirlas. Ujú. Entonces, aquí tenemos dos caminos. Un camino es decir, la medida del ángulo semi-inscrito es igual a la mitad de la medida del ángulo del centro. Ese es un camino. Si queremos ocupar en vez de doble mitad. Pero yo recomiendo ocupar el doble porque nos ahorramos el paso de quitar ese 2 que quedaría como denominador de una fracción. Ujú. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, lo que yo recomiendo es mejor calcúlelo con el doble en vez de dividir por 2. Pero ahora escribamos. El teorema dice lo siguiente. Si yo te voy dictando, mira, Catarina, si yo te digo el doble, ¿qué anotarías tú? ¿Qué número? Un 2. Un 2. Ahora voy a seguir la frase. El doble de la medida del ángulo semi-inscrito. ¿Cuál me dijiste tú que era el semi-inscrito? OAT. Muy bien. ¿Y cuánto mide OAD? ¿Aquí se entrega? Alfa menos 20 grados. Exacto. Entonces uno tiene que escribir eso. El doble, paréntesis, de alfa menos 20 grados, que es la medida del ángulo semi-inscrito, es igual a la medida del ángulo del centro. ¿Cuánto mide el ángulo del centro? Alfa más 60 grados. Entonces ahí se forma la ecuación. El doble del ángulo semi-inscrito que mide alfa menos 20 grados debe ser igual a la medida del ángulo del centro, que es alfa más 60 grados. Y ahí se forma la ecuación. La otra forma, como te decía, igual sirve, pero va a quedar una fracción, va a quedar dividido por 2 y tenemos que sacar ese 2, así que no la recomiendo mucho. Y ahora que formamos esa ecuación, ¿la escribiste por ahí en alguna parte o no? Sí, pero me perdí. Quedé en medida del ángulo. ¿El doble? No. Sería doble, o sea, el número 2 ¿Sí? paréntesis, alfa menos 20 grados, que es la medida del ángulo semi-inscrito. Ah, ya. Ahí cierras paréntesis, colocas igual Ya. a la medida del ángulo de centro, que es alfa más 60 grados. Ya. Entonces, ahora, ¿qué vendría? Hay que hacer una multiplicación y hay que resolver una multiplicación. ¿Qué habría que multiplicar? ¿Qué multiplica el 2? Alfa menos 20. Exacto, a cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. ¿Cuánto es 2 por alfa? 2 alfa. Muy bien. ¿Y cuánto es 2 por 20? 40. Bien, entonces ahí ya nos libramos del paréntesis, va a quedar 2 alfa menos 40 igual, y lo otro se baja, alfa más 60. ¿Eres Ya. capaz de continuar y averiguar cuánto vale alfa haciendo los movimientos, cambiando todo lo que tiene alfa para un lado, todo lo que tiene número para el otro? Sí, yo creo que sí. A ver, ¿a qué llegas? Mm, Cambiar alfa acá. Quedó en
Ya creo que lo hice. ¿A qué llegaste? A 2 alfa menos alfa igual a 40 grados más 60 grados. Muy bien, ahora hay que resolver eso. ¿Cuánto es 2 alfa menos alfa? Alfa, ¿no? Bien. ¿Y cuánto es 40 más 60? 100. Listo, ahí tenemos el valor de alfa. Ah, ya. Y si ya tenemos Entonces, alfa, igual a podemos averiguar cuánto mide cada uno de los ángulos. Basta con reemplazar nomás. ¿Cuánto va a medir COA? a 100, ¿no? Alfa mide 100, pero hay que sumarle Ya. 60. Ah, ya. 160. Bien, ¿y cuánto mide OAD? 80 grados. Perfecto. ¿Se cumple el teorema? ¿Sí? ¿No? Se cumple porque uno mide el doble de lo que mide el otro y el otro mide la mitad de lo que mide el primero. Ah, ya. Bien, Catarina, brillante. Aquí está todo lo que hiciste, Ah, pero quería que lo hagas tú para que te des cuenta de que eres súper capaz. se lo dejé anotado acá por cualquier cosa porque lo más probable es que me vaya a olvidar más rato. Sí, el PPT va a estar igual, como te digo, en el Classroom por si te llegas a olvidar o la clase si quieres verla en algún momento, alguna parte de la clase. Y ahí está todo. Siempre hay que aplicar, el teorema se aplica acá, de esa forma. El doble de lo que mide el ángulo semi-inscrito. Yo te puedo dar cualquier medida con alfa, con beta, menos 10, menos 15, más 20, más 30, Ujú. igual a la medida del ángulo de centro. Esta parte es súper importante. Si eres capaz de anotar eso, estás al otro lado porque después lo que viene es solamente calcular y resolver la ecuación. Y al final sustituir. Y encuentras la medida de cada uno de los ángulos. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta, Caterina? No, quedé bien. Sí. Ya, bienvenido Darwin, buenas tardes. Estamos viendo el teorema del ángulo semi-inscrito, haciendo un pequeño repaso. Teorema del ángulo semi-inscrito, teorema del ángulo interior y teorema del ángulo exterior. Ya, pasemos al siguiente caso, Catalina y Darwin. Darwin, esto ya lo vimos, así que te va a servir como para repaso, porque el día viernes hay que resolver el test de esto en la clase presencial y después el próximo viernes o a lo mejor el lunes en una de esas, la persona que lo quiera hacer online o la quiera hacer presencial, se viene la tarea. Ya, sigamos, ángulo interior. Pasamos del ángulo semi-inscrito al ángulo interior. Como la palabra lo dice, interior está dentro de la circunferencia. Y dice que es el ángulo que se forma por la intersección de dos cuerdas en un punto, al interior de la circunferencia. Por eso se llama interior. Y aquí tenemos dos cuerdas. Primero la cuerda es BA, es una de ellas. ¿Y cuál es la otra cuerda? Si una es BA, ¿cuál es la otra? CD, ¿no? Excelente, Catarina. CD. Tenemos BA, CD, se intersectan en un punto que en este caso se llama E y forman cuatro ángulos interiores que están dentro de la circunferencia. El que está marcadito en verde es uno, y aquí están todos los nombres. BC, CA, AED, BD, y ahí está. Cuatro ángulos interiores. Aquí está la definición y veamos el teorema ahora. Aquí está el teorema, está el dibujito, están los antecedentes, la información, y dice lo siguiente, vamos de inmediato a la fórmula. Aquí tú ves, Catarina, que hay un ángulo que se llama nuevamente alfa, y aquí aparece cómo se calcula. Dice que tenemos que sumar las medidas de dos arcos y dividirlo por dos. ¿Cuáles son esos arcos? Si te das cuenta, uno es el que está detrás del ángulo, que se llama BA, y el otro es el que está enfrente, se llama CD.
Entonces, si tenemos un ángulo interior y tenemos la medida del arco que está detrás de él y la medida que está enfrente de él, aplicamos la fórmula y obtenemos el ángulo, la medida del ángulo. Ese es el teorema del ángulo interior. Y aquí aparece la información matemática. Dice que es una circunferencia de centro O, AD y BC son cuerdas, E es el punto de intersección y se cumple lo siguiente. La medida de un ángulo interior es igual a la semisuma. Semisuma tiene que ver con dividir por 2 de la medida de los arcos que sostienen sus lados y la prolongación de ellos. Así que ahí está. Vamos a tener siempre más o menos esos dibujos, ángulos interiores, y tenemos que ver y aplicar el teorema. ¿Se entiende más o menos, Catalina? Sí, pero lo estoy anotando. Espérame un poquito. Ya. ¿Darwin igual? ¿Sí? ¿Va bien el repaso? Excelente, Darwin. El día viernes vamos a hacer ejercicios de práctica en la presencial, Darwin. Y después el 20 ya el test. No, perdón, esta semana ya es 20. No, esta semana es el test, el día viernes ya. Listo. Ya. Hagamos un ejercicio para practicar. Tenemos un dibujo ahí, una circunferencia de centro O, dos cuerdas. ¿Cuáles son las dos cuerdas? A ver, ¿quién me las nombra? A ver. Se ve. Bien, A, B y C, D son las cuerdas. Se intersectan en el punto E. ¿Y cuál es la pregunta, Catalina? ¿Cuál es la medida del ángulo AS si medida del arco AC es igual a 30 grados y la medida del arco BD es igual a 20 grados? Bien, o sea, nos están preguntando por AS. Vamos a ver cuál es AS. AEC, o sea, el ángulo que está acá. Ese ángulo que está ahí. Tenemos que ver si tenemos el arco correspondiente. ¿Tenemos el arco que está detrás del ángulo? No. Aquí está el arco que está detrás del ángulo. Este pedacito de acá es el arco. ¿Se entrega o no se entrega? No. Ah, sí. Sí, se entrega. AC. Mide 30 grados. Bien. ¿Tenemos el que está enfrente, el que está acá? Sí, también la entrega. También, BD. Entonces, llegar y aplicar. Sumar las medidas de los arcos y dividir por 2. ¿A qué se refería con semisuma? Te quedé volando con eso. Semisuma es dividir por 2. Ah, ya. Semi es mitad. Entonces vamos a poder obtener la medida del ángulo AS, porque tenemos el arco que está detrás, que mide 30 grados, el arco que está enfrente, que mide 20 grados. Así que llegar, sumar y dividir por 2. Ahora la pregunta es, ¿cuánto dará Catalina? Que decía dividir por 2, entonces ya quedé así como que, entonces serían, en vez de 30 serían 15, ¿no? No sé lo que estoy diciendo. El teorema dice, sume las medidas de los arcos, ahí está en pantalla, y divide por 2 después. Hay que sumar las medidas de los arcos. Ah, ya.
Ya entendí, ya entendí. Mm, 50 serían 25 grados. Perfecto, ahí está. AEC entonces mide 25 grados. Si yo te preguntara por la medida del ángulo DEB, este que está acá, ¿qué me dirías tú? ¿Cuánto da? 20, ¿no? No, No. porque ahí no se aplica lo de los arcos, porque tiene que ser el arco y el ángulo de centro, y estos no son ángulos de centro, son ángulos interiores. Mm, Aquí está, si uno quisiera unir DOB, me diría 20, porque este es el centro, pero aquí tenemos ángulos interiores. Tú ya calculaste este de acá, AEC, y te dio 25. Si yo te pregunto por el que está acá, DEB, ¿cuánto dará? pero no sería lo mismo, ¿o sí? ¿Por qué crees que es lo mismo? Porque tienen la misma medida, ¿no? O sea, igual tengo que sumar los arcos. Exacto, porque también tendrías el arco que está detrás, el que está enfrente, y después divides por 2 y te daría 25. Sí. También. Es una forma de verlo, y la otra forma de verlo es porque estos ángulos son opuestos por el vértice, así se llaman. Y todos los ángulos que son opuestos por el vértice miden lo mismo. Este que Mm, está acá con ese que está ahí siempre van a medir lo mismo. ya entendí. Y si yo ahora te preguntara por el que está acá arribita, AED, ¿cómo lo obtendrías? Si ya tenemos ese, ¿cómo obtendría este pedacito de acá, AED? Mm, ay, no sé, dividiendo. No. Recuerda lo que hicimos delante. ¿Te acuerdas que yo te pregunté qué pasa? ¿Cuánto mide todo esto? Ay, no me acuerdo. Hicimos, lo hicimos acá atrás. Yo te preguntaba cuánto medía todo esto y tú me dijiste que Que medía 180. 180 grados. Aquí pasa lo mismo. Todo esto, aquí tenemos una cuerda, por eso que la información de que hay una cuerda es importante. Todo esto mide 180 grados. Y ya tenemos este pedacito que lo calculamos con el teorema que mide, y dijimos mide 25. Entonces, ¿cuánto va a medir este otro ángulo que se llama AED? ¿El doble? No. Es que de verdad no sé. No, tiene que ver con lo mismo que hicimos delante, que es lo que le falta para completar 180 grados. A este de acá, que todo esto mide, este pedacito mide 25. Y si seguimos avanzando, vamos a llegar acá y se forma un ángulo de 180 grados. Es todo esto. Ah, o sea, ese ángulo mide 180 grados. Esto completito mide 180 grados. Pero hay una parte que ya Ah, calculamos que mide 25. Entonces, entonces ya sé qué hay que hacer. ¿qué hay que hacer? Tengo que tomar, ¿no? O sea, es que si ya sé que mide 180 grados su totalidad, Y y ya ya tengo tenemos, los 25, ¿qué harías para obtener ese pedacito de ahí? restar, ¿no? Restar. Entonces serían 180, 60, 100, no, serían 80, sí, 155. Perfecto, 155. Entonces, este pedacito mide 25, que lo calculamos con el teorema. Ujú. Y después los otros pedacitos, bueno, este de acá también se puede calcular con el teorema, o si no, diciendo que los que están enfrente opuestos por el vértice miden lo mismo. Y los que están arribita y acá abajo
Van a medir 155 porque es lo que le falta para completar 180 grados. Ya. Y tenemos los 4 ángulos y sus medidas. Y aquí está. Aquí está lo que hiciste, Catarina. Sumaste las medidas de los dos arcos y después dividiste por 2. Y te dio 25 grados. Hagamos el último y terminamos. Y en la próxima clase vamos a ver el teorema del ángulo exterior. Ya. Ya. A ver, léelo, Catarina, por favor. Si el arco BA es igual a 80 grados y el arco BC es igual a 84 grados, ¿cuál es la medida de alfa? Ya. Se ve simple, el dibujito también se ve simple, pero ojo, este viene con una pillería. Veamos, ¿cuál es DA? DA, ¿cuál es DA? Es S de acá arribita, esto de acá, Ese. esto de acá, ¿cierto? ¿Cuál es DC? Ese. Esto de acá. Y alfa está acá. ¿Y qué deberían habernos entregado para calcular alfa y aplicar el teorema directamente? El que está detrás, el arco que está detrás. CD. ¿Cuál es el arco que está detrás? CD. No está entregado. ¿Cuál es el arco que está enfrente? El AB. AB. Tampoco está. Entonces no vamos a poder calcular alfa de inmediato. Vamos a tener que calcular uno de estos pedacitos antes. Aplicando el teorema podemos calcular uno de estos pedacitos que está a un costado de alfa, al costado izquierdo o al costado derecho. Da lo mismo, porque vamos a obtener cualquiera de los dos. Apliquemos el teorema. Sume las medidas de los arcos y divida por 2. Entonces sumamos los arcos, sus medidas, y después dividimos por 2. ¿Cuánto va a dar? ¿97 grados? ¿No? Porque sumo el arco de A, que es igual a 80, y el arco BC, que es igual a 84, me da 194. No, da 194. ¿No da 194? No, te pasaste un poquito. ¿Cuánto es 8 más 8? Ah, 16. Y ahora la mitad. Ya. A ver. Ah, sí, pues, 164. Entonces serían 82. Bien, 82 entonces va a medir el ángulo que está acá o el ángulo que está ahí, el que tú quieras. Y ahora falta alfa. ¿Qué hacemos para nuevamente obtener alfa? Restar, ¿no? Bien, ¿qué hay que restar? Eh, 82 menos 180. Sí, al No. revés. 180 menos 82. Ah, 180, ya. Sí. Eh, 98. Bien, Catarina. Perfecto. Entonces, ahí estamos aplicando el teorema. Y hay que tener ojo con ese tipo de cosas porque de repente uno no entrega los arcos correspondientes. O no entrega el ángulo que permite que con los arcos que se entregan calcular lo que se podría hacer de manera simple. Entonces se entrega el que está al ladito y hay que hacer otros cálculos después. Entonces es súper importante leer bien los arcos. Y siempre retrocediendo, como te digo. DA es este que está acá, BC ese que está ahí. Entonces no podemos calcular alfa con el teorema. Podemos calcular S y S y después lo que le falta para completar 180 grados va a ser la medida de alfa. Hay veces que sale rápido, hay veces en que no, hay veces, entonces hay que entenderlo bien y seguir. Y en la próxima clase vemos el ángulo exterior, Catalina, que Ya. es bastante parecido, hay que hacer una resta y dividir por 2.
Ya. Y aquí está lo que hicimos, o lo que hiciste tú, mire. Viste que fue lo mismo, sumar, dividir por 2, llegaste a 82 y después hay que restar y llegas a 98. Ahí está. Ya Catalina, ya Alexis, que tuvo inconvenientes con el ingreso, lo dejamos hasta acá. El día viernes, Alexis, hay un test, si es que asistes de forma presencial, tiene que ver con los 3 teoremas que estamos viendo: teorema del ángulo semi-inscrito, teorema del ángulo interior y teorema del ángulo exterior. Y con Catalina seguimos viendo el teorema del ángulo exterior el día lunes. Que Ya, lo dejamos hasta acá, que estén muy bien. Cualquier cosita nos comunicamos por correo o sección consulta del Classroom y me escriben nomás y yo estoy atento. ya, profe. Que estés bien, Catarina, ya por Puerto Montt. Saludos a tu familia.